Estamos grabando, muy bien. Nosotros en la clase anterior estábamos justo por ingresar a lo que son las condicionales. Todos ustedes ya hemos visto esta parte, sin duda alguna. ¿Sí? Las condicionales, ahí lo hago un poquito más grande para que puedan ver. ¿Sí? Las condicionales son aquellas obviamente que ponen en comparación un grupo de código con otro grupo de código, por decirlo así, ¿no? No necesariamente tiene que ser código. Normalmente las condicionales trabajan con operadores relacionales, ¿sí? O sea, los operadores lógicos, como el igual, como hemos estado viendo en estos días, con el mayor que, con el menor que, con el mayor igual y menor igual, y etcétera, distinto, etcétera, ¿no? Ya hemos visto en las clases anteriores ese tipo de allí. También funcionan obviamente con lo que son el AND, ¿sí? El OR y el NOT. Sí, sabemos que el AND obviamente se representaba de esta forma, el OR se representa de esta forma y el NOT se representa simplemente con con esta forma. ¿Sí? La negación. Muy bien, entonces viendo estos tres puntos obviamente que ya le hemos estado viendo, ¿sí? Que hemos visto obviamente el concepto de cada uno, cuando se cumple, obviamente la condición es verdadera, caso contrario es falso, ¿sí? Y en el caso de las condicionales, el primero que nosotros vemos es el if, y ese de allí es muy conocido por nosotros, lo vimos muchísimo, es más uno de los que más se utilizan a nivel de la programación, sin duda alguna. Pero sí existe X, existe for, existe Y, que nosotros en este prelectivo sí vamos a ver un poquito de ellos, ¿sí? Que son los más utilizados. Y bueno, pues ya lo iremos viendo poco a poco, pero siempre el primero que se ve es el if, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente la condicional if, ¿sí? Evalúa nada más que un código, una cierta parte de código muy pequeña. Solo condiciona si es verdadero o falso, ¿sí? Nada más. Y si uno de los dos se cumple, pues se ejecuta un bloque. Sabemos que cuando se cumple aquí, como aquí si se cumple esto, se ejecuta esto, ¿sí? Lo que esté dentro de este bloque, de la llave que de apertura y la llave de cierre, ¿sí? Nosotros ya hemos visto un poquito de esto, ¿no? Entonces, cuando se cumple la condición dentro del if, sabemos que los paréntesis son lo que encierra en este caso la condicional, o aquí pongamos en vez que si se cumple una condición, ahí está, mejor se ve así. ¿Sí? Si la condición se cumple, ejecútese algo. Si no se cumple, obviamente tenemos algo que se llama else, ¿sí? Y también podemos nosotros mandar a ejecutar un código cuando no se cumpla la primera, se cumple la segunda. Existe también el famoso else if, ¿sí? Que es para qué, para hacer otra pregunta seguida de la primera condición, y ya vamos a ver ejemplos un poquito más adelante. Muy bien, vamos a ver un pequeño ejemplo, vamos a hacer un poquito más pequeño porque se ve muy grande el código, y vamos a poner por ejemplo una variable que diga por ejemplo el nombre, ¿sí? Nombre es igual, y le vamos a asignar un valor, por ejemplo voy a poner mi nombre, Víctor, punto y coma. Recuerden que siempre la línea cada vez que declaro una línea se termina con punto y coma, es una buena práctica, ¿no? En ciertas ocasiones no se lo hace, cuando no se lo hace, cuando estamos de pronto en la instrucción if, así, aquí no se pone punto y coma. ¿Por qué no se pone punto y coma? Porque obviamente la condición va seguida a un bloque, y no quiero terminarlo en la línea de código allí, sino que tiene que ejecutarse también el bloque. Entonces por eso es que en el caso de aquí no iría. Muy bien, entonces yo digo, me he creado una variable que guarda un nombre, puede ser cualquiera. En este caso le puse mi nombre de Víctor, ¿sí? Puede guardar cualquier nombre, y le puedo decir yo, por ejemplo, dónde entra una condición, ¿verdad? En sí. Sí, obviamente nombre. Recuerden que la variable obviamente nombre es la que guarda el valor que yo le he asignado allí en este momento de Víctor. Entonces esa variable sí que entra en juego en el caso de la condición, ¿sí? Eso depende de la variable.
ahí es donde entra la lógica. Bueno, ¿cuál es la condición que nosotros vamos a poner para que haga la famosa comparación o la famosa condición? Muy bien. Si yo digo sin nombre, ¿cómo era la igualdad? Con el doble igual, ¿sí o no? Yo no puedo decir así, sino que quiero decir que sea una igualdad. ¿Para qué? Para que se parezca, obviamente en todo sentido, a lo que yo quiero que compare, ¿sí? Muy bien, entonces yo digo que nombre es igual, o sea, es una igualdad de, por ejemplo, Víctor, ¿sí? Ah, muy bien, ejecútese un código, o sea, si se cumple eso, si realmente es eso, ¿sí? Yo le voy a poner un mensaje que diga, por ejemplo, si eres Víctor, ¿sí? Aquí se puede poner el multicoma, ¿ok? Listo, entonces pongo un mensaje que diga, ah, ya si eres Víctor. Caso contrario, ¿sí? El caso contrario obviamente es para cuando no se cumple. Bueno, si no es Víctor, ¿sí? Si no es Víctor, ah, ya, muy bien, entonces yo voy a poner que se acabe el código y voy a poner directamente un mensaje. Recuerden que el caso contrario no necesito comparar una condición, ¿sí? No necesito comparar una condición, solo si hago una pregunta. O sea, si quiero preguntar obviamente algo adicional, obviamente ahí sí pondría obviamente el if, por ejemplo, así. Hago la pregunta. Pero si no, no. Si solamente es una opción de verdadero y falso, pues solamente pregunto una sola vez y finalizo obviamente con el caso contrario. En el caso de que mi ejercicio o mi problema tenga que hacer varias preguntas, entonces ahí sí tengo que usar el else if. ¿Sí? Muy bien. Listo, entonces mandamos un alert para poner aquí un mensaje que diga no eres Víctor, por ejemplo. Guardo el cambio, voy a hacer esto y también voy a hacer esto para compartir mi pantalla en Miti. Recuerden que para compartir la pantalla así como la estoy haciendo yo, para lo que yo guarde aquí, al actualizar acá, utilizo la tecla Windows y la tecla direccional hacia la izquierda para tal elemento que quiero utilizar para la izquierda. Y en el otro caso, pues obviamente suponiendo que esto esté así, maximizado, la tecla Windows hacia la derecha. Y ahí está, dividido en como que dicen dos partes mi pantalla, ¿no? Bueno, de pronto ustedes se lo sabían. Muy bien, entonces al actualizar, si eres Víctor, ¿sí? ¿Por qué me manda el mensaje si eres Víctor? Porque sí cumple la condición, o sea, ¿qué es lo que cumple? Cumple que en el contenido, en el nombre de mi variable, sí se llama Víctor. Y por lo tanto dice que si mientras sí igual a Víctor, diga que sí eres Víctor. Pero ¿qué pasaría si yo no le cambio a Víctor, sino que le pongo de pronto Luis? No eres Víctor. ¿Sí? Muy sencillo, ¿verdad? No eres Víctor. ¿Por qué? Porque al momento de que mi variable guardó, como quien dice, el contenido de esta cadena de caracteres que dice Luis, al mandarla a ejecutar, al mandarla a evaluar, ¿sí? Al mandarla a evaluar, está diciendo que Luis no es igual a Víctor, ¿sí? Porque no está la igualdad. O sea, está la igualdad y tiene que cumplirse que sea igual en la cadena de caracteres. O sea, el contenido tiene que ser igual a Víctor. Si no es igual a Víctor, entonces no se ejecuta este bloque, pero sí se ejecuta el de acá, porque es el caso contrario. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo del if, otra pregunta, ¿no? Ok. Entonces yo digo que else if y digo que nombre, por ejemplo, es igual a, por ejemplo, Vicente. O sea, estoy dando una alternativa adicional. Sí, estoy dando alternativa adicional que estoy preguntando que ya puedo poner más de un solo nombre, ¿verdad? Ok, listo. Déjenme maximizar por un momento. Y el caso contrario, else, y vamos a poner así mismo, ¿no? Un alert y pongo aquí no estás identificado, por ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? ¿Sí? Estoy haciendo que estoy preguntando, como quien dice, dos veces, ¿sí? Estoy preguntando dos veces, perdón, acá se me estaba haciendo algo mal, se me están poniendo dos llaves distintas, ahí sí. Estoy preguntando dos veces, que por ejemplo,
Si es Luis, no está identificado, pero si es Víctor, ¿sí? Ah, si eres Víctor, pero si no es Víctor, ahora es Vicente, eres Vicente. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que hace el bucle, no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Porque esto en realidad también es un bucle. Entonces, pregunta primero, ¿eres Víctor? No, no eres Víctor. Ah, ok, sigue. Vámonos al siguiente. Siguiente pregunta. Nombre, ¿eres Vicente? Y en este caso cumple porque dentro de mi variable si dice que es Vicente. Ok. Ya, si eres Vicente, ok, entonces muéstreme este mensaje. Eres Vicente. ¿Sí? Y en el caso de no ser ninguno de los dos, vamos a poner por acá, por ejemplo, a Luis, por ejemplo, otra vez. Saquémoslo a Luis otra vez a flote. Ah, no estás identificado. No estás identificado, ¿por qué? Porque dentro de la condición no es ni Víctor ni Vicente. Ingresaste otro nombre. Es otro nombre muy extraño. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta forma, nosotros hacemos una condicional, ¿sí? Por medio de una variable y utilizamos normalmente siempre los valores de los operadores relacionales, como en el caso de la igualdad. Recuerden que depende del caso. Podemos tener un caso, por ejemplo, con el AND, podemos tener un caso con el OR, ¿sí? Pero obviamente en el caso del IF utiliza solamente dos tipos de respuestas, verdadero o falso, ¿sí? Muy bien. Deseo de pronto alguna pregunta, algún estudiante, sería bueno que de pronto participen. Con todo igual preguntar si está todo claro, si no hay ningún problema. Yo sé que quizás no tengan mucho inconveniente, porque ya hemos visto esto como que dicen NetBeans, ¿sí? Ya se ha visto y está muy fácil también aquí en JavaScript, no hay ningún problema. Realmente JavaScript tampoco no es nada realmente complejo, ¿sí? Quizás en modo avanzado sí ya es un poco más complejo, pero para lo básico es sumamente sencillo. Y como nosotros ya hemos visto desde el año pasado en NetBeans, hemos visto muchísimo que esto del if es muy fácil de entenderlo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí por el momento porque les voy a mandar una actividad en este preciso instante, ¿sí? Para que puedan practicar y lo vamos a resolver obviamente en este mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a detener la grabación. Recuerden que les estaré compartiendo el video en el Classroom más adelante.